Arranca la reunión del G20 en Río de Janeiro, un encuentro marcado por las ambiciones de reforma de organismos multilaterales como la ONU, la profunda crisis diplomática entre Brasil e Israel y un delicado cara a cara entre los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La reunión del G20 en Río de Janeiro comienza con un llamado del anfitrión Brasil a la paz y a la cooperación y una crítica a organismos multilaterales como la ONU que no están preparados, dice Brasil, para hacer frente a los desafíos actuales. La falta de agua en la Franja de Gaza es dramática y se ha convertido en una cuestión de vida o muerte. Más de 1 millón de palestinos se encuentran refugiados en Rafah, en el sur de la franja, una población hacinada que sufre debido a la escasez de alimentos, de suministros médicos y de agua. Bruselas pone en la lista negra a empresas que suministran drones a Moscú para emplearlos en Ucrania. El nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia ha sido aprobado este miércoles, justo antes de que se cumpla el segundo aniversario de la guerra rusa en Ucrania. Ese paquete incluye a cerca de 200 personas, incluido el presidente ruso Vladimir Putin. Arranca en Río de Janeiro la reunión de ministros de Exteriores del G20, el foro compuesto por las mayores economías del mundo. Un encuentro que comenzó con un llamado de Brasil a la paz y a la cooperación. En ese discurso de apertura, el canciller brasileño Mauro Vieira señaló que su país está profundamente preocupado por la actual situación internacional en materia de paz y seguridad y dijo que el G20 puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de las tensiones internacionales. Vieira afirmó además que los organismos multilaterales no están preparados adecuadamente, dijo, para hacer frente a los desafíos actuales. Hizo referencia a la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con los conflictos en Ucrania y Gaza. Estado de inacción, tensiones mundiales y las formas de mejorar las organizaciones multilaterales. Conectamos con nuestra enviada especial Nicole Riis en Río de Janeiro. Nicole, ¿qué más destacas tú de esa reunión, de esa apertura del G20? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles los desafíos de Brasil como país anfitrión? Ana, aquí en Río, en la apertura, lo que destacó también es Mauro Vieira, el canciller aquí de Brasil, mencionó unos más de 170 conflictos internacionales que están tomando lugar en este momento, con un fuerte enfoque, desde luego, en la guerra en Ucrania y también la guerra en Medio Oriente. Y posicionó Brasil de la siguiente manera, dijo que Brasil no acepta un mundo fraccionado, no acepta un mundo que soluciona sus diferencias con la fuerza militar, y en este sentido Brasil se está posicionando como pacificador, como mediador aquí en este ámbito internacional que se celebra en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los G20 aquí en Río de Janeiro. Además, también destaca que ya en los días previos se hablaba de crear una gobernanza global para evitar este tipo de conflictos. Va a ser difícil, creo yo, en esta mesa de reunión encontrar opiniones completamente similares. Tenemos allí países occidentales como Estados Unidos o Alemania, y también está desde luego el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Entonces allí ya hay sentimientos encontrados, entonces eso va a ser un mayor desafío. Pero en otro orden de cosas, Brasil lo que busca aquí es también crear esta gobernanza y es también borrar las fronteras entre el sur global y el norte global. Y en este contexto, el presidente Lula hace unos días ya mencionó que quiere ver cómo incluir más países, por ejemplo, del continente latinoamericano, pero también voces del continente africano, también con el objetivo de borrar y eliminar la pobreza global y el hambre lo global también, que estos también son objetivos para los G20 este año. Muchísimas gracias, Nicole Riis en Río de Janeiro. En el sur de la Franja de Gaza, más de 1 millón de palestinos tienen dificultades para acceder a los bienes más básicos para su supervivencia. En la ciudad de Rafah, la mayor preocupación es la escasez de agua. La dificultad para encontrar agua potable obliga a muchos a usar agua de mar para sus necesidades diarias. Las agencias de ayuda llevan mucho tiempo advirtiendo ya que la situación es catastrófica. Ir a buscar agua es parte de la agitada rutina diaria en Rafah. Mi hijo es pequeño y necesita agua. Le traigo agua del mar, pero la rechaza. No le gusta. No podemos lavar, no tenemos ropa limpia. No hay agua.
No hay comida. El resto del mundo tiene comida, pero la situación aquí es atroz. El agua es la base de la vida. Sin agua no hay vida. Una larga fila se forma cada día en esta playa. Se cree que alrededor de 1,5 millones de personas se hacinan en la sureña ciudad gazatí de Rafah. Los residentes dicen que la falta de agua potable y alimentos está provocando la propagación de enfermedades. He estado parado aquí 1 hora para obtener agua. Toda esta gente está esperando su turno, pero no todos van a recibirla. La mitad de ellos se quedará sin agua. Así es todos los días. El Programa Mundial de Alimentos ha alertado una vez más sobre la gravedad de las condiciones en Gaza. Dependiendo de dónde estás, varía el nivel de emergencia, pero se eleva hasta niveles catastróficos. Te das cuenta que hay gente que ha dejado de comer por 1, 2 o 3 días. Hay un hambre severa. Pero también tienes a personas que tienen hambre aguda. Eso significa que no han comido durante una semana. Las agencias de ayuda temen una hambruna en Gaza, mientras la guerra continúa. La Unión Europea aprobó este miércoles una 13ª ronda de sanciones contra Rusia. En ese borrador aparecen 3 sociedades chinas o el ministro norcoreano de Defensa, Kang Sung-nam, acusados de abastecer de armas al ejército ruso. La medida llega a pocos días antes del 2º aniversario de la agresión rusa a Ucrania, un país que sigue perdiendo terreno en el campo de batalla. Las fuerzas de Kiev se retiraban recientemente de la ciudad de Avdiivka, en el este, tras meses de intensos combates. Estas imágenes procedentes del bando ruso y que no han podido ser verificadas muestran a soldados sustituyendo la bandera ucraniana por la de sus propios colores, una situación que se produce en medio de una creciente represión dentro de Rusia, donde la muerte del disidente Alexei Navalny ha influido en la decisión europea de seguir castigando a Moscú. 13º paquete de sanciones de la Unión Europea. Se supone que es uno de los más extensos. ¿Afectan las medidas de la UE realmente a Rusia? María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué medidas restrictivas son esta vez? Vamos a repasarlas. ¿A quiénes afectan y en qué se diferencian de sanciones anteriores? Sí, Ana, de hecho la presidencia belga del Consejo las ha calificado como una de las más amplias adoptadas hasta la fecha. La Unión Europea incluye a 200 entidades e individuos en su lista de medidas restrictivas. Ya son casi 2.000 las compañías y personas que tienen los activos congelados y que no pueden viajar a territorio comunitario. Sin embargo, la fortaleza del paquete que se ha aprobado hoy aquí en Bruselas radica en su dimensión exterior, es decir, en los países terceros. Especialmente llama la atención el caso de las sanciones a las compañías de China, uno de los socios comerciales más importantes de Rusia. El objetivo aquí es evitar que Rusia se siga haciendo con materiales críticos para la producción de armamento, como drones que luego terminan en territorio ucraniano, y por eso se pone el foco en empresas de países como China. La medida no ha estado exenta de polémica por esas controversias que puede generar en el mercado interior de la Unión Europea, pero también porque puede dañar todavía más las complicadas relaciones que la Unión Europea mantiene en estos momentos con Pekín. De hecho, la medida ya había estado sobre la mesa de los 27 líderes de Estado y de Gobierno hace un año, en mayo. En ese momento se echó atrás, no salió adelante, pero sí lo hace ahora en las vísperas del 2º aniversario de la guerra. Nos has explicado perfectamente esa novedad. Ya son muchas las sanciones impuestas, de hecho, a Rusia desde el comienzo de la guerra, que va a cumplir 2 años. La economía rusa ha sido mucho más resistente de lo esperado, parece. ¿Sirven de algo todas estas sanciones, María? Sí, de hecho la Unión Europea ha puesto con Rusia las sanciones más importantes de su historia. Cuesta imaginar qué falta por sancionar en Rusia. Hemos visto la energía, los sistemas financieros o también artículos de lujo como el oro o los diamantes, y lo cierto es que estas sanciones tan masivas no están teniendo el impacto que se esperaba en la economía rusa, que no ha colapsado, pero sí está teniendo un impacto muy importante, por ejemplo, las sanciones en la tecnología, porque están haciendo muy difícil para Rusia seguir produciendo ese nivel de armamento
armamento que necesita para continuar con la guerra en Ucrania. Este paquete, además, Ana, tiene un importante efecto simbólico porque llega pocos días después de la muerte de Navalny. Hoy, por ejemplo, hemos visto como el Reino Unido ha impuesto las primeras sanciones por la muerte del opositor a funcionarios de alto nivel de la cárcel. La Unión Europea todavía está trabajando en ellas. Estas sanciones no tienen nada que ver con ello, pero sí que tienen un importante calado simbólico porque además llegan en el segundo aniversario de la guerra y de hecho se harán efectivas este mismo sábado cuando se cumple esa jornada del segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Muchísimas gracias por todo esto, María García Sornosa, desde Bruselas. Un saludo. Un saludo, Ana. Seguimos hablando de Rusia, más bien de su economía, con Juliana. Muchas gracias, Ana. Y es que precisamente esas sanciones de las que hablabas ahora entrarán en vigor el sábado, fecha en la que se cumplen los 2 años del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Pero el comercio entre China y Rusia, que alcanzó un récord de $240.000 millones el año pasado, logra mantener a flote a la economía rusa a pesar de las sanciones. La industria militar es actualmente el pilar más importante de la economía rusa. Gracias al significativo aumento del gasto público en la industria de defensa, supone el 10% de su PIB. Otros sectores, como el metalúrgico, también se están beneficiando de ese gasto. Tras el desplome de 2022, la economía rusa está creciendo, según cifras oficiales de Moscú, y los datos proyectan un crecimiento para 2024. Lo que está pasando es que Rusia, casi irónicamente, ha vuelto de alguna manera a un modelo más parecido al soviético, que gasta más en defensa y en industria pesada, al tiempo que los niveles de consumo están cayendo entre la población. La producción industrial también muestra buenas cifras, por ejemplo, en el sector del automóvil. Rusia recibe cada vez más componentes de China después de la retirada de proveedores europeos del mercado ruso. Gracias a las importaciones chinas, la economía rusa se ha logrado mantener a flote. China no participa en las sanciones occidentales contra Rusia, es decir, no es un socio de los estados occidentales a la hora de aplicar sanciones. Para financiar sus importaciones, Rusia necesita exportar hidrocarburos. Estas ventas han caído dramáticamente. El embargo europeo parece haber tenido efecto. Y los nuevos gasoductos solo han cubierto parcialmente esa pérdida. Los volúmenes de esos gasoductos son muy diferentes cuando comparas la capacidad de los que transportaban gas a la Unión Europea con los que transportan a China o incluso con nuevos proyectos de infraestructuras gasísticas como Power Siberia 2. Estos últimos están todavía en pañales. Pero las ventas de petróleo, la segunda mayor fuente de ingreso exportador ruso, sigue casi a niveles previos al inicio de la invasión de Ucrania. Ello pese a las sanciones europeas que limitan el precio de barril ruso a $60. El transporte de petróleo probablemente viola esa limitación. La capacidad de aplicación de las sanciones es débil. También hay un mercado negro de crudo que se carga en un petrolero y se descarga en otro lado en alta mar. Cada vez más petróleo ruso acaba en India, cuyo actual mayor proveedor de crudo es Rusia. Sin embargo, el crecimiento de la economía rusa está financiado parcialmente a crédito, incluido el gasto militar. ¿Cuánto tiempo se puede permitir esto Putin? Rusia tiene margen para ello. Su nivel de endeudamiento era muy bajo antes del inicio de la guerra y lo sigue siendo. No parece que el Kremlin se vaya a quedar pronto sin dinero para financiar la guerra en Ucrania. Y cambiamos ahora completamente de tema porque nos vamos hasta Wall Street. Y es que poco después del cierre de este mercado ha llegado uno de los momentos más esperados por los inversores. La presentación de resultados del fabricante de semiconductores de altas capacidades, NVIDIA. Se trata de la empresa que con mayor claridad está reflejando la dirección en la que está yendo la inteligencia artificial y su potencial transformativo de la economía y sin duda de la sociedad en general. NVIDIA es la tercera empresa de más valor en el mercado de Estados Unidos tras Microsoft y Apple
y uno de los valores que con su peso está permitiendo que los índices de referencia estén al alza desde finales del año pasado. Y analizamos este valor considerado por algunos como el más atractivo incluso del planeta con mi colega Ana Nieto, quien nos acompaña desde Nueva York. Ana, ya los mercados están cerrados, pero se espera que las cuentas de Nvidia muevan la bolsa como lo han hecho en los últimos días de especulaciones. ¿Qué muestran las cifras actuales? Pues Nvidia ha presentado unos resultados que sobrepasan las expectativas de los analistas sobre sus ventas y beneficios en el trimestre y además aclaran que el actual trimestre en el que estamos va a ser incluso mejor. Por lo que se refiere al periodo que ya se ha cerrado en sus libros, sus ventas del cuarto trimestre han sido de 22.100 millones de dólares, el triple que el mismo periodo del año anterior. Los ingresos anuales han sido de 60.900 millones, que es un crecimiento del 126%, y el beneficio neto ha sido de 12.900 millones. Las ventas de su negocio de centros de datos han subido un 409% hasta los 18.400 millones. Es una fuerte subida que, sin embargo, se ha visto perjudicada por las restricciones al comercio que Estados Unidos tiene en este tipo de productos con China. No obstante, las grandes cifras de Nvidia están reflejando unas subidas porcentuales, un crecimiento porcentual de 3 dígitos, lo cual prácticamente redefine que es una empresa en gran crecimiento. El negocio de los videojuegos ha crecido solo un 56% cuando era el primer negocio antes de que llegara el boom de la inteligencia artificial. Por cierto, que su consejero delegado y fundador, Jesse Huang, ha dicho que en la cuestión de inteligencia artificial generativa se ha llegado a un punto de inflexión y la demanda está subiendo en todas las empresas, en todos los sectores, en todas las naciones. Ana, y si nos puedes contar algo del impacto de esta empresa en el sector y en el mercado en general. Nvidia tiene una valoración billonaria, trillions en inglés. Es una de las 6 empresas valoradas por encima del billón de dólares debido a la promesa de la inteligencia artificial, y sus resultados tienen que justificar una valoración que ahora mismo se veía como exuberante porque ya subió 239% el año pasado y en lo que va de año ha añadido a su capitalización bursátil el equivalente a lo que vale Walmart. De hecho, lo que vale Walmart en el mercado, un poquito más. Esta empresa, que con sus microchips y con sus centros de datos se ve como fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, tiene un gran peso en bolsa y lo que hace está moviendo unos índices que se ven caros por parte de los accionistas, por parte de los inversores, pero que también están siendo muy selectivos. Lo más caro es la tecnología. Sin duda, Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis desde Nueva York. Gracias. Bueno, Ana, y dejamos hasta aquí el fascinante y multimillonario negocio de los semiconductores. Tremendo. Nos vamos a nuestra región. Juliana, muchas gracias. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunció un congelamiento de las conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro iniciadas en noviembre de 2022. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la guerrilla acusó al gobierno de Petro de acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones. El Ejecutivo colombiano respondió que la guerrilla genera una crisis innecesaria en las conversaciones y alarga un conflicto armado de más de medio siglo. El congelamiento se produce 2 semanas después de que las partes concluyeran en La Habana ese 6º ciclo de negociaciones de paz en el que acordaron prorrogar por otros 180 días el cese al fuego bilateral iniciado el pasado agosto. Bueno, la guerrilla acusa al gobierno de Petro de no cumplir con lo pactado. Alexandra Correa en Bogotá. Alexandra, el ELN califica el proceso de negociación de crisis abierta. ¿Cuál es el motivo esta vez y se veía venir este freno en seco ahora? Ana, la guerrilla más grande que aún tiene Colombia y las Américas, el ELN, se molestó, según el comunicado público, por los diálogos regionales y comunitarios que se están adelantando en algunas zonas del país en el marco de las políticas de paz territorial que adelanta el gobierno, atendiendo el reclamo de las comunidades y las autoridades locales para avanzar hacia la paz. Consideran que no se les está teniendo en cuenta en el caso específico que mencionan en el comunicado en Nariño, departamento en
Presidente colombiano, donde se concentra gran cantidad de cultivos de hoja de coca, recordemos, insumo principal para la elaboración de la cocaína con la que se financia este grupo guerrillero. Pues allí, en este departamento, algunos miembros de esta guerrilla del ELN que actúan en forma de estructuras en la zona aceptaron hablar con las comunidades, lo que para la delegación de paz del ELN en la mesa de diálogos es violar lo pactado. Ana, el gobierno contestó por su parte que ha cumplido todos sus compromisos en el marco de esa mesa de negociación de paz y dijo que ha definido claramente como una de sus prioridades desarrollar la paz en los territorios y que esas iniciativas locales, tanto de civiles, de autoridades como de miembros de la guerrilla, no dependen ni son inducidas por el gobierno nacional, sino que responden a los clamores de las comunidades cansadas de la violencia en territorio. Pero ¿y qué sigue ahora, Alexandra? ¿Qué implica este congelamiento de conversaciones con el gobierno colombiano? ¿Cómo destrabarlas? Ana, las delegaciones han sostenido 6 ciclos de diálogos en Venezuela, en México y Cuba. Este último y 6º diálogo llegó a acuerdos muy importantes para aliviar a las comunidades, como fue la extensión del cese el fuego bilateral por otros 180 días, que ahora incluye formalmente el no secuestro de civiles, por lo que se espera que ambas delegaciones sigan cumpliendo lo pactado a pesar de este congelamiento de diálogos por parte del ELN. Por lo menos la delegación del gobierno para esa mesa de diálogos de paz dijo que mantiene plena disposición de avanzar en el desarrollo de los compromisos y que está en manos del Ejército de Liberación Nacional valorar lo avanzado en el proceso de paz. El senador Iván Cepeda, Ana, uno de los negociadores del gobierno, nos dijo hace unas horas que esperan una reflexión por parte de esta guerrilla para avanzar decididamente hacia la paz y la transformación de los territorios. Bueno, veremos lo que llegue, lo que nos traen en las próximas horas y días. Alexandra Correa en Bogotá, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. En Venezuela, las autoridades estiman que unas 25 personas murieron por el colapso de una mina para la extracción de oro. Otras 15 estarían heridas. El percance se produjo la tarde del martes y las labores de rescate continúan hasta ahora. La mina operaba de forma ilegal y se ubica en una remota región fluvial del sureño estado de Bolívar. Los heridos fueron trasladados a la capital de ese estado a unos 200 kilómetros de distancia. La zona del arco minero en Bolívar abarca una extensa parte de la Amazonía. Grupos ambientalistas denuncian un ecocidio en la zona y la explotación de niños y mujeres que trabajan extensas jornadas sin protección. La policía española cree que el cadáver de un hombre asesinado el garaje de un edificio de la provincia de Alicante es el de un piloto ruso que desertó a Ucrania el año pasado. El cadáver apareció la semana pasada en un complejo turístico español. Maxim Kuzminov desertó de Rusia por su oposición a la invasión de Ucrania. El Kremlin asegura no tener información sobre el caso, pero la inteligencia rusa ya había definido a Kuzminov como un cadáver moral por su deserción. El cadáver fue hallado en el garaje de un edificio en la región de Alicante, acribillado y atropellado por un auto. La policía española pensó que era un ciudadano ucraniano, pero finalmente descubrió que se trataba del piloto militar ruso Maxim Kuzminov, confirman fuentes de la investigación a medios locales. Les quiero aclarar que es un caso bajo investigación, por tanto del que no podemos ofrecer más información en estos momentos. Hay que dejar que la Guardia Civil haga su trabajo y que, por tanto, la investigación avance. De momento no hay sospechosos identificados. Kuzminov desertó a Ucrania en 2023 en una compleja operación de la inteligencia ucraniana, considerada un golpe de Kiev que convirtió a Kuzminov en blanco del Kremlin. Dada la historia de las agencias de inteligencia rusa persiguiendo a desertores, este caso proyecta un cuadro más amplio, donde el espionaje ruso siempre deja claro que puede encontrarte estés donde estés. El pasado agosto, Kuzminov pilotaba un helicóptero militar ruso que transportaba piezas de aviones de combate, pero acabó cruzando las líneas enemigas y aterrizando en Ucrania. Sus 2 compañeros fueron asesinados. La inteligencia ucraniana publicó este video que supuestamente muestra el helicóptero pilotado por Kuzminov y una entrevista en la que él explica los motivos de su deserción. Asesinatos, lágrimas, sangre, gente matándose. No lo entiendo, yo no quería eso.
Kuzminov se mudó de Ucrania a España. El Kremlin asegura no tener información sobre el caso, pero según la agencia de noticias oficial rusa TASS, el espionaje exterior ruso ya había calificado a Kuzminov de cadáver moral por su deserción. Damos paso a otras noticias de forma más breve que queremos destacar a esta hora. Seguimos hablando de Rusia. Tras la muerte del ex líder opositor Alexei Navalny, Reino Unido ha impuesto sanciones a 6 miembros de la autoridad penitenciaria rusa. Los 6 individuos dirigían la colonia penal en el Ártico donde Navalny murió el viernes. Entre las medidas, Reino Unido congeló sus activos y les prohibió entrar al país. El volcán más activo de México, el Popocatépetl, ha vuelto a entrar en erupción y a expulsar nubes de ceniza. Las autoridades piden a la población evitar acercarse en un radio de 12 kilómetros. El Popocatépetl es considerado uno de los volcanes más peligrosos, dada su proximidad a zonas densamente pobladas. Los agricultores españoles se enfrentaron con la policía en una manifestación en Madrid. Cientos de tractores ingresaron en la capital española para protestar contra lo que consideran exceso de burocracia e insuficientes ayudas estatales. Los agricultores de numerosos países de Europa, como Alemania, Francia o Polonia, llevan semanas protestando en las calles. Y hablando de protestas, las de los aficionados alemanes al fútbol han alcanzado su objetivo. La Liga Alemana de Fútbol, responsable de las 2 divisiones masculinas más importantes del país, ha abandonado un plan para obtener unos 1.000 millones de euros de un inversor extranjero. Esto se produce tras meses de protestas de los aficionados. Durante numerosos partidos, los hinchas mostraron su oposición y descontento lanzando objetos al terreno de juego como pelotas de tenis y provocando desórdenes. Temían que la inversión condujera a una mayor comercialización del fútbol en el país. En un comunicado, el portavoz del directorio de la Liga Alemana de Fútbol explicaba la decisión. Escuchen. También esto es, al fin y al cabo, democracia. Cuando uno siente que la mayoría de la asociación de la liga ya no le respalda, es el momento de parar porque se habría convertido además en una prueba crucial para todo el fútbol y se habría puesto en entredicho la integridad deportiva, que siempre es lo más importante para el juego. Y las incesantes interrupciones de los partidos, lo encuentre uno bien o no, eran un hecho. Y el Bayern Múnich se despide de su entrenador, Thomas Tuchel. Ha estado muy cuestionado Tuchel durante las últimas semanas por los malos resultados del equipo, que suma 3 derrotas consecutivas que lo han alejado de la lucha por el título. Y el equipo bávaro también podría quedar eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final. De momento lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Feliz miércoles donde quiera que estén. Sigan con nosotros si quieren aquí en DW Televisión.